estoy a tu disposición. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar en este instante con Héctor Azócar del Grupo Horizonte, que no sé si está comprometido con las primarias en la forma en que se han resuelto. De todos modos, pues vamos para que Héctor nos diga más o menos cómo aprecia el anuncio de ayer, qué perspectiva le ve, por qué no se mencionó para nada a la diáspora que desde un comienzo hemos venido abogando porque deberían pronunciarse en esta oportunidad porque el problema tiene una magnitud tal que es absurdo que se deje afuera a 4 o 5 millones de electores que están en la diáspora. O sea, son factores que es bueno que los evaluemos hoy porque tú has estado cerca del proceso, has conversado con muchos dirigentes de todas las organizaciones políticas. ¿Cuál es la apreciación fundamental que tienes al respecto de este anuncio de ayer de la Comisión de Primaria? Buenos días a todos los amigos de América. En principio, toda la opinión pública democrática de Venezuela pues respalda el proceso de la primaria. El presidente de la comisión inspira bastante confianza y hay buenos propósitos. Sin embargo, debemos decir, bueno, que el tema de los votantes del exterior siempre ha estado allí y por ahora creo que no es lo importante. Lo que yo pude observar es que da la impresión de que hay un sector que quiere incorporar al CNE al proceso sin ninguna necesidad, por cuanto ya hubo el anterior proceso de hace 2 años que dirigió el equipo del doctor Enrique Colmenares Finol, que llevó a votar a 6.700.000 personas de Venezuela y del exterior, y que es una experiencia interesante que demuestra en primer lugar que podemos hacer las elecciones, la consulta como se hizo la otra vez. Tenemos la infraestructura, la hay, porque introducir al CNE de una forma categórica es un trapo rojo para que algunos sectores no participen. Y esa es la impresión que hay, que se quiere lograr. Es un trapo rojo para que esas organizaciones se retiren y luego, bueno, hacer la elección a como ellos quieran, un pequeño grupo que está en el proceso eleccionario. Para nadie es un secreto que hay un repudio de la opinión pública al sistema político venezolano y que eso se puede reflejar en el resultado de esa votación, que en todo caso es una votación, primero que la llevaron a octubre, cuando estaba planteada para junio, lo Sí. que da la impresión que desean enfriar a la corriente que se está constituyendo a nivel nacional, que tiene un solo objetivo. Ese objetivo es hacer una elección en ese momento y esa elección es la que a una serie de sectores políticos le da urticaria porque se presume que no es satisfactoria para los intereses de estos sectores. De tal manera que indudablemente cualquier analista político sin ser ningún experto de Harvard, nada de eso, piensa que la idea de incorporarse al CNE es para generar desconfianza y para generar, pues, precisamente que pueda romperse, que sectores se retiren. Y eso es lo que desean. De tal manera que eso es lo que está planteado. Yo no sé por qué no llamaron al equipo del doctor Enrique Colmenares Finol a participar en nada. Y eso es una cosa muy sospechosa. Sí, ¿no? Porque precisamente cuando se convocó ese proceso, que hubo un mandato de 7 millones de electores para continuar la lucha de una forma, eso se lo metieron en el bolsillo los dirigentes políticos que estaban obligados que estaban recibiendo ese mandato del cuerpo electoral, llegaron y fueron indiferentes. Entonces, ¿cuál es la legitimidad? Soy indiferente cuando me conviene, así haya 7 millones de voluntades que lo hayan dicho, que hayan expresado un mandato. Entonces, es la realidad. Te lo digo como analista político. No tengo posición, estoy precisamente favoreciendo las elecciones,
pero no tengo posición preconcebida, sino que hay un juego de poder, hay un juego de poder, y todos saben que puede haber una renovación del poder político de la oposición a través de esas elecciones. Claro. Es que alguna gente llegó a pensar que las primarias podían inclusive convertirse en un evento plebiscitario si todos se involucraban en la participación en la escogencia de un candidato. Y que definitivamente pues ya se ve que, como dices tú, lo que se pretende es cortar de cuajo esa posibilidad y convertirlo en un evento de ocasión. Tan es así que alguna gente llegó a decir hoy que en esas primarias, si acaso participan 20.000 electores, por ejemplo, Mentira, ¿no? ¿no? Participan millones de electores. Sea como sea, van a participar millones de electores, pero la idea es enriquecer la base de Ujú, participación, indudablemente. Si aquella consulta del equipo de Colmenares Finol tuvo 6.700.000, esta perfectamente puede llegar a 10 o 12 millones de participantes. exacto. Entonces, indudablemente que no es igual, porque tú vas a sacar el equipo direccional del proceso democrático por venir, lo vas a sacar de una cúpula para abrirlo hacia un cuerpo colectivo, donde van a participar otros sectores. Querrámoslo o no, es así. Entonces no es posible, no es posible, realmente huele a quemado, te lo digo, Huele a quemado, francamente. sí. Huele a Huele a quemado. quemado porque el gobierno ha manejado todos estos procesos como el dueño oculto de la situación, porque sabe que, bueno, mm, tales electores o tales candidatos o tales grupos participantes tienen un techo, es manejable de esta forma, la sumatoria da que yo puedo obtener la victoria y que posiblemente la voy a obtener. Pero cuando hablamos de participación masiva de 10 o 12 millones de personas, no es posible aplicar una solución de laboratorio. Ujú, Tendrían que ir a la lucha abierta de masas, por el es- control de las masas. exacto. Y precisamente allí están las debilidades, tanto del gobierno como de sectores dirigentes de la oposición. Sí, es que Esa es la realidad. yo estaba analizando ayer los precandidatos que yo he ido nombrando allí para la primaria, inclusive. O sea, no tienen organización política con músculo suficiente en la calle. Y sin embargo, bueno, yo quiero ser presidente, pero, o sea, un momentito. Yo prefiero que te repliegue y que dejen que se pronuncien tres o cuatro que más o menos calcen los puntos suficientes en seguidores y tenga una organización suficientemente probada en la calle. Oye, para que sean los que compitan, pero si vas a meter a 40 a competir, allí los votos están disgregados y más de uno va a quedar descontento y al final no va a ir a Correcto. votar en las presidenciales tampoco. Quedarían descontentos, pero si las primarias pues decantan por dos o tres posiciones que logren sacar los votos, lo demás, bueno, si se desincorporan allá ellos, porque el problema de Venezuela, hermano, Venezuela, la concepción política de nosotros es pluralista y dentro de ese pluralismo hay diferentes concepciones y tiene que haberla, porque si nosotros fuéramos monolíticos seríamos como totalitarios, igual que el sistema comunista, pues somos Sí. totalitarios. Entonces, no, esto es una cuestión pluralista. Entonces, eso tenemos que tenerlo en claro y en cuenta, porque ese pluralismo indica que, bueno, que hay sectores que no van a estar y hay otros sectores de oposición que fueron de oposición, pero que ya tienen 14, 15 años vendidos al gobierno. Bueno, Ujú. esos no son de oposición, no son de oposición, categóricamente, en estos momentos. Sí, Eso no quiere decir que, estábamos hablando de varios que ya se han pronunciado como precandidatos en la primaria. no, estamos hablando de los que se empezaron a vender en 2008 cuando empezó la compra de los partidos de oposición, Ajá. como un partido histórico tradicional, el tercer partido que llamaban, no lo voy a nombrar, en aquel tiempo, bueno, entró en ese proceso de venta. Entonces, ese partido no es de oposición, ese partido está en el limbo, porque no soy de oposición, no soy de gobierno. Entonces, no puedes participar en esto, no puedes. Si quieres, métete y cuéntate. Pero la realidad es de que ha venido decantando por uno o dos sectores, pero, o tres sectores, porque se habla de que los sectores socialdemócratas, por ejemplo, Sí. pueden tener un candidato.
Los sectores, digamos, de centro derecha pueden tener otro. Ujú, Me refiero a voluntad popular, primero justicia, etcétera, etcétera. Los sectores outsider pueden tener uno o dos candidatos, una o dos candidatos ujú. que compitan. Y aún puede haber algún outsider que llaman ahora, de lo que está nuevamente de moda, un outsider serio que tendría la confianza realmente de todos los venezolanos. Y es un señor del sector empresarial. Entonces, te digo, como venezolano, estas opciones son interesantes. Y si un señor del sector empresarial que no está en este juego fuera el candidato, bueno, habría que apoyarlo firmemente todos, sin nada de eso, porque se olviden de cuota. Venezuela entra en un proceso nuevo. Aquí no va a haber reparto de cuotas. Y te voy a decir una cosa como politólogo. Ujú. Aquí no cabe ningún pacto previo como el que hubo en Nueva York, que en 1957. Tres fuerzas políticas Ah, van en una alianza política. Si llegaran al gobierno, y acuérdate que metieron al viejo López Contreras, que sí, era representante del sector conservador, y él estuvo de acuerdo en todo, y entraron, lo metieron por respeto, no porque tenía realmente sí, la fuerza. Bueno, y entraron e hicieron la coalición y después uno de los partidos se salió. Pero en esta oportunidad, eso no existe. Y no existe porque muchos de esos partidos ya han probado que son corruptos, pero exacto. corruptos de verdad. Y hacer una alianza de gobierno con una serie de ladrones es preferible no hacerla. Te lo digo francamente. Hay Sí, que depurar, hay que decantar. Me estoy adelantando a lo que va a venir, sí, seguramente, pero bueno, yo soy un hombre de libre opinión y hablo claro, porque la gente hay que hablar de claro, la gente no hay que llevarla paso a paso. Venezuela, a medida, dije yo hace como 15 años, que a medida que el proceso del gobierno chavista, madurista, en aquel caso chavista, se profundizaba, la solución iba a ser más dura, más difícil de manejar. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no había la compraventa. Para ese tiempo los que eran vírgenes estaban inmaculados. sí. Pero a medida que la gente ha venido corrompiéndose por carencia de confianza en la posibilidad de salir de esta situación, han venido rindiendo su honorabilidad. Bueno, esos quedan descartados automáticamente, porque este es un proceso que tiene que tener una posición ética, una posición política y no de componenda. Las componendas ya llegaron a un límite, alcanzaron un techo, y Sí. aquí no puede haber componendas. Entonces Venezuela se va a encaminar realmente por una nueva etapa en cuanto al aspecto direccional. No estamos hablando de lo otro, que es el aspecto constructivo, doctrinal, jurídicamente establecido, Sí, que porque fue esa el es que, harina que de fue el otro que costal. caracterizó a los partidos que originalmente abrieron la democracia en el Exacto, país, pues. Ahí exacto, había doctrina, porque pero aquí no hay doctrina de ninguno. cuando estamos hablando de que algún dirigente, algún empresario, no de sector, porque el sector está podrido, sino algún individuo que sea empresario, porque llaman sector empresarial. Bueno, tú no vas a llegar ahí a aplicar una política de ultraderecha, porque eso no es así. Aquí hay una política social. Exacto. Y Venezuela, con esa serie de gente que están allí muriéndose de hambre, 8, 10, 12 millones, hay que asumir esa situación y hay que asumir el proceso de inversión reproductiva. Son dos cosas que van a suceder al unísono. Exacto. Los términos, según los economistas, es 60% inversión y 40% política social. Ujú. Bueno, será así o será 50 y 50, porque no hay un baremo que sea específico ni cierto, porque la crisis es muy profunda. Pero Ujú. la gerencia del Estado, el control del Estado, control. No estamos hablando de destrucción del Estado ni de delegaciones que no se deben dar. Venezuela no va a aceptar eso. Venezuela es un país centrofederal desde la pérdida de la Primera República en 1811 y 12. Y las experiencias han dicho lo que somos.
No es necesario inventar nada nuevo ni se va a inventar, No, no, porque eso está sería, escrito, está escrito, está escrito. porque sería sumamente peligroso pretender que el agua tibia se va a descubrir a estas alturas de la vida. Sí, Y entonces te lo digo, esta intervención mía, bueno, es esa, como todas las intervenciones mías, son claras, son analíticas y son claras. Alguna gente inclusive señala de que no se debe, es que no es que se debe, no es que hay que hablar claro. no, es que Eso es no como sé. cuando tú estás, te van a tirar por el barranco. Cuando tú te Es que van a tirar por el cuando a mí me barranco, dicen no debe decir tal cosa, me están pidiendo que yo haga concesiones. Yo no tengo por qué hacer concesiones si claro, yo estoy analizando la verdad como es, el día a porque tú, día, la situación de la la primera gente. característica de una situación grave es que tú pierdes el temor reverencial. Exacto. Tú tienes que decir, usted es culpable, porque usted hace 20 años hizo esto, esto y esto y esto. Exactamente, ¿Qué es exactamente. eso, pues? Sí, Entonces van a, decir, a seguir con la hipocresía de que fulanito es una maravilla. No. así Aquí es. se acabaron los ídolos de barro, de todo lo que te dé la gana, de bronce, de lo que sea. Sí. Y te digo que el proceso es muy profundo. Esta situación de la primaria es apenas un agua de azúcar para empezar a hablar y tal y qué sé yo. Y puede morir al principio, puede morir desde el principio. Si metes al CNE es porque la vas a matar. Así es. Intencionalmente, Es intencionalmente. que así lo está percibiendo el común de la gente. Yo no sé Fíjate, qué te diría, yo hablo con la gente de la diáspora, que son gente experimentada, calificada, profesionales, empresarios, inclusive muchos de ellos pues ejercieron la política también de manera prominente. Y el desconcierto que experimentaban ayer cuando vieron la rueda de prensa de la comisión de primaria, tú no te imaginas el tamaño que es el desconcierto. porque eso es, así son los políticos traidores. Algunos de ellos ponen una bomba de tiempo ahí que saben que puede explotar o que saben que puede generar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Que se aparten una serie de sectores, hago mi primaria, elijo un candidato payaso, que es lo que quiere el gobierno. Ujú. El gobierno quiere un candidato payaso de estos Exactamente. sectores democráticos, para que usted Sí, lo sepa. así es, así es. Y tiene otros payasos menores, que son los payasos alacranes, y Mm. tiene otros payasos por allá. Y entonces, bueno, 5 candidatos payasos. Tienen unos evangélicos que lanzarán un Ajá, payaso, y ajá, entonces, bueno, se produce el resultado esperado. Y algunos exacto. pasarán por la taquilla. Así es. ¿Es eso lo que hay que decir? Sí, Esa es la ruptura, hermano mío, sí, que hay en es, Venezuela. Esa es la ruptura, la indignidad de una serie de factores y de personas para asumir una posición ciudadana respetable y seria y sacar este país adelante. Lo demás son caras bonitas. El presidente, te digo, que es un presidente de lujo, de la comisión, y sí, sí, ojalá sí, pues que claro, vaya. claro, claro, pero el problema es que él no tiene autonomía plena allí. Entonces, te digo que la situación es esa, y bueno, y ahí están esos 7, 8 millones de personas, aquí están otro poco de gente en la misma situación, la crisis social. No va a pasar nada, no va a pasar nada porque es dueño de un aparato eh, político, no, la protesta social no va, eso no tiene. Los sectores políticos, como te dije anteriormente, no tienen capacidad de convocatoria en Pero este país. fíjate tú que estamos hablando de una comisión de honorables, a los que los ponen, a quienes ponen, a que manejen la opción para unos individuos que no calzan puntos. O sea, la honorabilidad, la honorabilidad aquí la están usando justamente como un arma de doble filo para que nosotros Claro. creamos que esa es la vía, nos desboquemos y al final tengamos que aceptar el resultado que eso arroje. Bueno, eso está igualito que la comisión esa negociadora del exterior, que no, Exacto. no la nombró nadie, no representa a nadie. A nadie. Se reúnen en México, se van para España y andan Y bonchando de aquí nadie y de sabe allá. por fin quiénes los nombraron, No. o Y sea, y no debaten nada sustancial para el pueblo ni para una nadie. falsía. Sí. Y bueno, y siempre pendiente del llamado, la llamada erogación de fondos de tipo social para poner la mano al dinero a Bueno, ver eso quién sí, lo para. administra. Eso es. Que al fin y al cabo no hacen nada, porque te voy a explicar algo. No hacen nada, porque cuando el Estado venezolano dilapidó más de 100.000 millones de dólares y todo lo que ha agarrado no porque no tienen gerencia ni nada, ni les interesa eso, ni van a tener gerencia, No, ni van a tener una política prioritaria, que si la política social de la salud, eso no, eso se acabó. Aquí lo que hay es un criterio de administración mala, administración mala de crisis.
una cuestión de emergencia, administración de crisis, darle 50 millones y nada, y no hay Y no, nada y de no, fondo. y como es por emergencia, no se audita nada, ni nadie sabe a dónde fueron Entonces te digo que la a parar situación esos dineros. de Venezuela es, bueno, primero una crisis gerencial inmensa. Sí, Y el sector político nuestro, de los últimos 20 años, que por lo demás no tiene ninguna formación gerencial, ninguna, ninguna, ninguna. ninguna. Yo quiero que algún político de los últimos 20 años me haga un análisis de economía, de macroeconomía, de nada de No, eso, es que no ningún, están ni leer preparados ningún para ello. artículo, sino sencillamente pendiente de una política pragmática de la peor calidad. Y Sí. te digo que eso es lamentable, José Antonio. No, no, es que eso es lo triste del problema, ¿no? Y entonces, por eso te hablaba de los que se están postulando, ¿dónde están las calificaciones para cambiar lo que tenemos y para recuperar un país que esté en una crisis Yo profunda? quiero ver cuál es de ellos, pues, mira, mira, ¿qué has leído, qué has escrito en los últimos años? No, no, ¿Qué, no, no, nada, nada. Ahí no vas a encontrar sustancia para nada. cuatro letras? Nada. Entonces, Nada. eso es la solución de un No, país con una crisis tan grave, la segunda después de Siria o la primera, sí. en fin. Entonces, no, no es posible. Sí. Bueno, Eh, mira, habría, de todos modos, este tema hay que seguirlo analizando, hay que ver si definitivamente en el camino aparece una solución mágica, como dices tú, pueda que aparezca un líder que entusiasme sin tener vinculación partidista, pudiera ser, no lo sabemos, pero el problema está que quién lo trabaja, dónde lo conseguimos, si la gente con talento que nosotros llegamos a conocer alguna vez, que sí lo tuvieron, están fuera todos y no los quiere participando. No los llaman ni siquiera para que presenten una fórmula de solución a un problema comunal o municipal o regional todavía, siquiera. bueno, en el sector universitario hay Todavía todavía quedan, mucha gente todavía valiosa. quedan, sí, pero ya Eh, tú ves cómo la están ahogando, ¿no? Y ahí está un proceso electoral interno en la Universidad Central de Venezuela y la rectora actual se va para España mientras el proceso está en desarrollo. Y el mensaje que deja es, yo no dudo que el gobierno pueda intervenir en el proceso. Por favor, ¿qué tipo de mensaje es ese? sí, eso no puede ser. Es un mensaje derrotista y ese proceso, ni que Entreguista, más intervenga que quien derrotista, intervenga, entreguista. Entreguista. ni que intervenga como quiera intervenir, no pudieron en las elecciones estas y no van a poder. La Sí, opinión universitaria de la UCB y de las universidades nacionales es una sola. sí. Firmemente, ahí no hay duda, ninguna duda. No, y hay Bueno, que seguirlos déjame, apoyando para que den el ejemplo, porque es que de alguna manera nosotros tenemos que inspirarnos en los estratos de cierto nivel. Y la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades del país alguna vez lo tuvieron. Y yo creo que ahí hay reservas morales importantes. cómo no, ahí hay, mira, te digo que es un reservorio interesante. Hay mucha gente valiosa que no está vinculada a partido y Exacto, que tendría que rescatarse el concepto de independiente, no exacto. tanto de la de sociedad civil, porque la sociedad civil como concepto sirvió para que un grupito se cayeran a mentir ellos mismos, Ellos que mismos, sí. empoderamiento ciudadano, eso es mentira en este país, porque Sí, usted en un edificio convoca cualquier reunión y van 7 u 8 de 40 o 50. sí, Entonces, sí, ¿cuál es sí. el empoderamiento ciudadano? ¿Cuál? No hay espíritu de cuerpo. Tú lo estás diciendo. Exacto. En los condominios toda la vida ha ocurrido eso. La gente, con todo y que tienen propiedad allí, o sea, se desentienden de los problemas que están Pero por lo ocurriendo. mismo, entonces van a tener un comportamiento extracomunitario de orden político. No, No, nunca para y nada. jamás va a ser así. De Sí. tal manera que yo te digo francamente, eh, sé y deposito mi confianza en la comisión de las primarias, en la unidad, en lo que sea. Ellos tienen que imponerse, ellos son independientes. No, Ellos no tienen eso es lo por que estamos qué. aspirando. Yo también digo, vamos a esperar un eh, poco a ver que se decante un poco este anuncio que hicieron ayer, que terminen de perfeccionar los mecanismos y las formulaciones y el cronograma de trabajo para ver si se resuelven sí. estas dudas que nosotros Pero tenemos. eso fue un trapo rojo para que sectores critiquen y se retiren, que es lo que ellos quieren para hacer su primaria de ellos y para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Exacto, exacto. Así Pero de sencillo. esperemos que la comisión no consienta que se le dé ese uso a ellos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo he visto mucha gente con cara de seriedad que después terminan vendiendo su alma al diablo, porque aquí hay muchos sectores que eran peleadores hace 15 20 años
y han venido dejando de pelear y se Sí, adaptaron a lo que sea, como pasó en otros países de régimen comunista, y sí, entonces los tipos a la larga pues terminan conviviendo y así es. solucionando su problema personal mientras los pueblos se mueren de hambre y en la miseria más atroz como ocurre en Venezuela y otros países. Así es. Bueno, Héctor, te voy a dejar hoy, pero yo creo que hemos clarificado bastante el panorama. Seguimos en ¿Cómo no? perspectiva, aspirando que surja una solución mucho más completa que la que oímos ayer, en función de una auténtica búsqueda democrática, porque voy ahora a un contacto con Perú, que también tiene una situación interna bastante compleja. Y bueno, de todos modos estamos en contacto. Si surge En algún contacto tema que podamos espero que me tocar en la mandes semana, tú me que mandas me, un mensaje. Si tienes ¿cómo algo, no? alguna novedad, me lo haces saber y nos conectamos en cualquier hora. Ojalá que me puedas, que publiques el video lo más rápido posible para yo poder mandárselo a cierta gente que me No, no, interesa que no, si es que oiga al terminar, esta opinión crítica. sí, al Es, terminar es aquí yo estoy procesándolo y te lo estoy enviando. esta opinión crítica constructiva, porque así es la vida. Bueno, hermano, muchas gracias, América Latina. Bueno, maravilloso haber comentado con ustedes. Espero pronto conversar nuevamente. Gracias a mi amigo José Antonio Lares y estamos en contacto. Seguro que Hasta sí. luego. Gracias, Héctor Azócar, a través de Radio Victoria o con eso Televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Hasta la próxima.